Pues empezamos esta hermosa jornada de reflexión, de encuentro, de alegría también podernos encontrar en un espacio en libertad, en confianza. Yo creo que eso es la parte más importante de este encuentro. La Semana Calasanz está diseñada, como pudieron ver en el programa, y si no lo vuelvo a poner, este, está diseñada básicamente para poder ir descubriendo, reconociendo algunos hilos conductores que nos posibiliten mejor vivir y atender a los niños y jóvenes con los cuales trabajamos. La realidad ha cambiado muchísimo y tenemos una realidad muy compleja después de la pandemia. Y resulta ser que nosotros también hemos sido parte del cambio y todavía no logramos sortear esos enclaves y cambios sociales. Nuestros chicos son distintos a los chicos que se fueron en el 2020. eh, Tienen otras necesidades, otras recurrencias, otros referentes, algunos más crecidos y otros más empequeñecidos. O sea, tampoco es que sea algo opuesto o diametral, sino que han crecido algunas de las características o rasgos poblacionales que ya teníamos en las identidades de los niños y de los jóvenes. Y lateral a esto, tenemos casualmente 3 años muy despiadados. Es decir, eh, en este momento, o sea, irracionales. Pareciese como si el tema de la pandemia y de los muertos no haya sensibilizado nada, ¿no? O sea, de repente cuando la pandemia no se recuerda el discurso después de eso, estaremos más sensibles para el encuentro, pues parece ser que la tendencia jaló para el otro lado y y pues es lamentable, pero es lo que es. Y entonces, en ese sentido, frente al contexto y cambio civilizatorio en las realidades de los niños y de los jóvenes y de nosotros mismos, también tenemos broncas sociales, internacionales y locales más fuertes que atender. Hacer caso omiso de las guerras o de este llamamiento del Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente de manera prioritaria como una forma de cuidarnos todos, pues también es algo que efectivamente pues requiere que como escolapios, como colaboradores en las obras escolapias, pues también reflexionemos un poco, no para que nos digan la realidad, sino para ponerlo a la mesa. Y creo que este es el espacio, es uno de los espacios. La Cátedra Calasanz es un espacio de adoctrinamiento, es de diálogo, de reflexión común. Y por lo tanto, van a surgir, eh, van a surgir una serie de reflexiones, se los comparto ahorita para los que vienen llegando, conferencias, hay conversatorios, o sea, en el segundo es escuchemos a los jóvenes, en cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, qué es aquello que les mueve internamente eh, desde su voz. Esto lo hemos hecho en Veracruz, en anteriores semanas Calasanz ha sido como muy interesante lo que nos están revelando. Tenemos un diálogo por la paz para sumarnos a lo que la SEM desde el año pasado nos está invitando frente al exterminio de gente justa que defiende a otros, porque es necesario desacelerar los procesos de violencia social que tenemos. Hay una conferencia, un taller, literalmente una que tiene que ver con el análisis de los perfiles, de las habilidades de pensamiento de los estudiantes, y es sorprendente ver cómo las habilidades de pensamiento ya ni siquiera, ya ni siquiera de orden básicas están conflictuadas. Si esas habilidades están conflictuadas, ya lo demás, pues ya, ¿para qué le hacemos? Y los ejemplos son muy fuertes, que son de los que vamos a hablar durante toda la semana. Hoy veremos hasta dónde llegamos en eso. Un taller sobre
de los educadores para poder ser prójimo, ¿verdad? Porque, o sea, hablar de todo lo que se requiere, de repente uno termina agotado y eso que todavía uno no empieza. Y aquí es muy importante el cuidado, atender al cuidado personal, al cuidado también en redes de colaboración que necesitamos, de cosas básicas, el sueño, el descanso, una vida con menos estrés, con mejor alimentación, etcétera. Hay una suerte que dice la parábola del buen samaritano, que el samaritano compartió lo que tenía. El problema es cuando el profesor ya no tiene y tiene que compartir lo que ya lo tiene. Entonces, por ahí hay una deuda pendiente personal e institucional que es necesario por ahí atender. Y por último, un taller de estrategias para encontrar la paz interior y abrazarla. A veces el tema de la violencia, en la conflictividad que podemos tener en el encuentro con los demás o en los encuentros con los demás, tal vez no está en el otro, tal vez no está en el medio, sino está en una lucha personal que no logro conciliar. Entonces, por ahí también estaremos tallereando de 8, será de hora y media ese taller, que es un inicio de esto que pretendemos también hacer como Escolapios con los estudiantes, pero ahora también para nosotros. Pues dado esto, pues no me queda más que agradecer su presencia. Ay, no es cierto. Vamos a empezar con la, yo no diría conferencia, sino un diálogo abierto. Voy a ser el animador de ese diálogo con algunas reflexiones que he estado elaborando durante algún tiempo desde el ámbito universitario, pero también referencias que he tenido también con educación básica, que creo que se unen muy bien y de todas maneras, en cualquier momento que ustedes quieran, pregunten, participen. No es un espacio de cátedra el iluminado que viene a decirnos por dónde va el asunto, sino dialoguemos. Todos somos parte de la Escuela Pía y por tanto, esta es su casa. Bienvenidos. Muy bien. Bien, escuelas pías como tal, el nombre es muy sugerente porque cuando hablamos de pías es una palabra muy confusa porque pensamos que son escuelas de la caridad. Y en principio sí, pero es solamente una pequeña parte. Pías se puede traducir como misericordia. Aquellas que institucionalmente son capaces de ir por el que se quedó en el camino y que no puede seguir adelante. Y en ese sentido va a gastar, a invertir, a acercarse, a compadecerse, a invertir sus recursos y colaborar con otros para poder aliviar el sufrimiento de aquel que por sí solo no podría salir adelante. Sí, es bien interesante porque la escuela pía como tal es que es una experiencia que es capaz de aliviar el sufrimiento de las personas, principalmente los más pequeños, para que aprendan a vivir bien. Ese es el hilo conductor. Y parece algo que es obvio, pero resulta ser que la inercia del día a día, esto se nos pierde. La misericordia como tal, es decir, atender afectiva y efectivamente al dolor del otro, propicia el encuentro pacífico. Por eso es importante reconocer el estado en el que se encuentra el samaritano o el acompañante. Según
el correlato que queramos tener. En ese sentido, misericordioso, y por eso me gustó esta imagen, porque entendemos que las obras de misericordia, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, visita al enfermo, encarcelado, cubre al encuerado, etcétera. Es decir, como que parece que tiene que ver con las necesidades básicas. Habíamos pensado que la educación es una necesidad básica. Y la educación no solamente del intelecto, sino también de la interioridad, como una necesidad básica. Porque de ello dependerá el futuro. Es cierto, en las investigaciones nos están mencionando que infancias felices, infancias aliviadas y sanas, tienen mayor posibilidad que en el futuro puedan reconciliarse con el mundo, con su historia y ser gente positivo. Infancias no saneadas, infancias no referenciadas, tienen mayor posibilidad de contribuir al desgaste social y personal. En ese sentido, esta misericordia a la cual nos está invitando, o sea, vamos, estamos ahorita viendo, implica eso, moviéndose a compasión, a atender las heridas y necesidades del otro, sin priorizar el propio interés y bienestar. Y esta es una bronquísima muy interesante, muy interesante, dedicando tiempo y los recursos propios a atender a a personas concretas. La escuela Escolapia es esto, es a personas concretas, realidades concretas. No es a lo que dice la UNESCO, no es a lo que dice la OCDE, no es a lo que dice la tendencia educativa, no es a lo que dice el gobierno federal o estatal, ni lo que dice la dirección, sino es cómo atendemos y reconocemos a estos concretos con los que hoy estamos trabajando y aquellos que se quedaron en la puerta. Eso es interesante, lo de los que se quedaron en la puerta, a los que todavía no llegamos. Tienen nombre y apellido, pues. Y, y en ese sentido, el buen samaritano contó con el apoyo y la asistencia de otros, es decir, une redes. Esta idea eh, digo, está en el Evangelio, pero efectivamente ha sido refrendado Francisco, el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, que maneja muy bien, que en una semana Calasanz nos dimos a la tarea de releer y ver nosotros cómo podíamos estar más cercanos. En ese sentido, la misericordia es ese rostro humano y concreto, que mi presencia sea ese rostro por la acción y el encuentro al sufrimiento de otro concreto. Concreto, concreto un amor que nos ha brindado la vida. No estoy colocando ahorita a Dios aquí, pero es que a nosotros Dios nos ha dado esa vida, pues, que hemos recibido y que queremos, nos sentimos enviados a compartir. No es solamente que queremos hacerlo, sino que hemos sido enviados como embajadores. No es a nombre propio. Esa es la diferencia de un humanista en cualquier lado. Nosotros, como instituciones escolapias, hemos sido llamados personalmente para que ese amor recibido podamos compartirlo con otros. José de Calasanz, y esto es un tema que ya conocemos. El tema es, voy a estar citando al memorial al cardenal Tonti. Ahí pongan nada más los números y si quieren ustedes se los puedo enviar por correo y ahí están los números como de donde entresaqué las ideas de lo que vamos a hablar. Pero esto de ir por las calles, ¿se acuerdan de la frase de Francisco de primerear, de salir al encuentro, de la escuela a pie en salida? Pues no es nuevo, o sea, es que eso fue Calasanz. Y no me refiero, y eso fue Calasanz,
nosotros tenemos también que valorar si nosotros estamos yendo a las puertas, a las calles, a encontrarnos con esas vulnerabilidades. Pero lo que dice es que este ministerio, el que traemos entre manos, y es importante porque el memorial se hizo 23 años después de que la Escuela Pía nació. Póngale 20 años para no errar en datos. Es decir, ya está comprobado, pues. El memorial es una ratificación de lo vivido en 20 años. O sea, no se está aventando acá, tengo un proyecto buenísimo que te vengo a vender, sino es algo que ya hemos visto que funciona. Es decir, ¿cuántas generaciones de adultos no vio José de Calazán por las escuelas? Y esto es un dato interesante. Es decir, el método está comprobado, el estilo estaba comprobado. Y este texto se hace para fortalecer esa intuición. Pues más que intuición, esa concreción, ¿verdad? Este ministerio insustituible es el principal de la reforma de las corrompidas costumbres, y ahí es donde está el cohete, en las corrompidas. Fíjense que aquí no aparece para generar gente de éxito, no aparece para generar mejores condiciones de posibilidad de logro de una vida con... No, está hablando de reformar las costumbres corrompidas. Y las costumbres corrompidas son sociales, no son personales. Esas se adhieren a la identidad personal a partir de las prácticas, valores entendidos, dichos, etcétera. Y la buena educación, puesto que de ella depende el mal vivir del hombre futuro, no significa que no va a tener voluntad y no significa una escuela conductista, forma una estructura inamovible, sino lo que está diciendo es que vamos a las heridas de una cultura. La mirada es compasiva y misericordiosa. Esta es la clave me parece personalmente que es la clave de la comprensión del carisma escolapio en nuestras obras. Si miramos con compasión las heridas para atenderlas con los recursos que tengamos. En ese sentido, disculpen al niño nalgón, pero yo sé, Ivette, que ya lo torciste por ahí, pero el asunto es que es bien interesante en los datos de la que el 50% de la niñez y adolescencia mexicana está en pobreza y que hay más pobres en edad infantil que pobres en México. O sea, ¿cómo? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? En ese sentido, preguntando directamente sobre el conocimiento que tenemos nosotros acá en el centro social, fuimos viendo y encontrando algunas costumbres, diluidas las aspiraciones de vida buena realizada. Es decir, no aspiro a nada, vivo al día como la hierba. Abrazar la condena de la violencia y del fracaso como parte natural de su vida. Que se muera la gente, el que lo entamben, el perder el trabajo, pues, ¿qué le voy a hacer? Asumir el alcohol, la adicción, la promiscuidad dentro de la casa como parte de las dinámicas de vida, pues es lo que están viendo, ¿no? Lo que están viviendo. Cuestiones de corrupción, cuestiones de violencia, de que ven cómo golpean a la mamá, pues es parte de, ¿no? O cómo destazan a un animal, se abraza, se naturaliza. La repetición de las dinámicas familiares sociales de procedencia, inviable pensar en el desarrollo integral de la persona. O sea, ¿qué es eso? Si yo no le importo a nadie. O sea,
¿De qué se trata? O sea, ese es un conflicto para ellos, ¿no? Cumplen con la sociedad y quienes se han importados por los valores entendidos. ¿Esto qué quiere decir? Hay chicos que son buenos, que tienen talento, que quieren, pero la dinámica familiar los envuelve para que no progresen. Les cierran las posibilidades de crecimiento, les cierran las posibilidades de desarrollo, no son escuchados, no son atendidos y al final terminan desertando. El 20% de los niños que tenemos 107 en el centro social, el 20% salieron de la escuela formal de manera indolora. Pues es que no me da tiempo llevarlo. Y vas con el crío, pues es que yo sí quiero, pero pues suena, yo creo que es muy doloroso, ¿no? Porque es el cierre de aspiraciones, es el cierre, la pobreza más fuerte es la existencial. Pues. No importa que tenga los recursos y talento, uno de los chicos que nos dijo, sí, pero no soy suficiente. La pobreza multidimensional lo que termina por correr es la existencia. Y entonces hay que seguir viviendo como he vivido. Y por otro lado, tenemos a muchos de los chicos con los que estamos trabajando, que tal vez no padezcan ese tipo de pobrezas, 20% viven dentro de una cultura de alto consumo, de descarte, de narcisismo. ¿Qué es lo que sucede en ellos? Ustedes me lo dirán, por eso les digo, pueden participar, pueden comentar en el chat, etcétera. Es bien interesante cómo sus expectativas de vida son súper grandes, todas centradas en personal. En el yo me mí conmigo, pues. Ni siquiera hay un plan de vida para llegar a eso, pero simplemente es, si yo quiero, merezco. Si yo quiero, merezco. O sea, es bien interesante escuchar viajes, un trabajo bien remunerado. ¿Por qué no me reconocen? Pues ya llegué. ¿Y qué has hecho? Nada, pero ya llegué. Usted relájese, profe. Usted relájese. O sea, la cosa es tranquila. No lo quise hacer, pero eso no vamos a perder el amor, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque es un mundo como muy, si a mí no me afecta, si yo lo pienso debe de ser así, etcétera. Hay una gran ansiedad y depresión y son gemelas. Los que sepan de psicología saben que la depresión y la ansiedad tienen principios distintos. Pues hoy son gemelos, pues. Los que no nacieron juntos hoy están metidos precisamente por esa gran visión futurista que tienen, pero virtual, anómala, aumentada por los algoritmos en redes sociales, por una identidad fincada fuera del espacio y ámbito familiar, sino en sus multiversos. Es bien complicado estar con ellos hoy porque la autoimagen que se genera no está basada en la realidad, sino en lo que proyectan virtualmente, lo cual que yo tenga que ser lo que no soy y por otro lado, no valorar lo que sí soy. O sea, están como, el foco está centrado, pues. Entonces yo me mido como si fuese no sé qué, porque esta red y pertenezco a ese grupo, pero yo no, o sea, pero cuando lo miras es como que me digan que yo soy coreano, ¿verdad? Entonces se me quedan, porque yo creo que hay un desfase ahí de percepción. No, porque mis redes, porque a mí me gusta el anime y porque yo quiero ser coreano. Oye, pero ni ni, no importa. Lo importante es emularlo.
Hoy es muy curioso ver cómo visten, cómo personifican distintas identidades sin valorar quiénes son. El cuestionamiento de la autoridad, esto está buenísimo porque en el fondo no solamente desacreditan a la autoridad, sino a la legitimidad que tiene esa autoridad. Nuestros jóvenes son generaciones que dudan de sus profesores, pero dudan de los médicos y dudan de los abogados y dudan de todo el sistema, dudan de todo, nada más porque, porque usted lo dice, no lo creo, fíjese. ¿Cómo la ve? Pero yo sí le creo, es lo que yo pienso que usted debe ser. Es bien interesante cuando ya uno lo empieza a escuchar de parte de los jóvenes, porque dices, un hijo se sienta único referente, güey. No, es que yo lo vi en Instagram. Es decir, es una composición de la deslegitimación de la autoridad que se confunde con, pero en el fondo el pensamiento crítico genera preguntas y también genera, visualiza respuestas, pero aquí no hay respuestas, solo hay preguntas y hay deseos. Hay un gran miedo o indiferencia, es decir, los dos polos se juntaron, se besaron. Miedo e indiferencia frente a las expectativas autogeneradas. Es un rollazo, hasta en el lenguaje es un rollazo ponerlo, porque en el fondo es, tengo miedo a no cumplir con lo que yo deseo ser, pero al mismo tiempo tampoco me importa mucho ser aquello que deseo ser. Entonces, ¿qué quieres? No lo sé, porque yo soy el referente. Esto es muy complejo porque la manera en como nosotros crecimos fue con referentes sociales, con identidades de referencia. Tan es así que hoy estamos a propósito de José de Calasanz, y escuchándolo y viéndole dónde le podemos sacar más leche al viejo, y está muy bien, pero el detalle está en un chico, no, yo no pienso así. Esto no es nuevo, esto ya se venía cultivando desde hace más de 20 años, pero hoy en día es muy común. Y esto genera efectivamente las grandes dolencias juveniles y lo pueden detectar en estudios de evaluación en sus instituciones, que la ansiedad es muy grande porque su corazón está en el futuro diverso y hay mucha incertidumbre. Y ellos quieren garantía de que ese futuro sea real. Tuve una chica que vino a acompañamiento y me dijo, en la primera cita que tuvimos, yo vengo a usted por algo, quiero que me garantice que voy a ser feliz. O sea, la verdad, y digo, y lo digo así porque gracias a Dios la chica es muy maja y agarró la onda rápido, pero dices, yo no te puedo garantizar eso, hija. Pero es muy interesante cómo se generan, se extrapolan, ya no ideologías, sino imágenes, ¿sí? Se pelean por imágenes de lo que quiero ser, sin contexto. Y por ahí hay una gran bronca de sentido. Y por supuesto, hay una ceguera sobre los ámbitos sociales. Sí nos importa que tengo al lado, pero nada más, pues, en tanto cuanto es mi relación afectiva. Pero sí que es muy importante el marco de ceguera, la ceguera en el marco social. Acá, en el estudio doctoral que estuve realizando, efectivamente lo que sucede, el otro no fue educado, no, o sea, la presencia del otro, la importancia irrelevante del otro no fue educada. Cada quien se hizo un mundo a su medida y el otro aparece en ese mundo en tanto cuanto es importante para mi realización, pero se es indolente frente a la realidad dura del otro. El caso de los suicidios está creciendo a nivel nacional.
Y es sorprendente la indiferencia también a nivel nacional. Se puede alguien suicidar sin que el otro se dé cuenta. El otro exhalado. Es una indolencia. Si a mí no me afecta, como dice la canción, no pasó. Entonces, ¿por dónde lo plantea Calasanz, verdad? Digo, que si está, la realidad siempre será mucho más compleja que esto, pero José Calasanz pone tres ideas en el memorial, en el 7, en el 9 y en el 14. Hay más. Creo que estas hablan de algo bien interesante. La misericordia no es un acto solo del corazón, sino que ésta ha de atender a la realidad completa de la persona en su contexto histórico. Por lo tanto, la salvación, es decir, el alivio, la generación de vida, se ha de integrar de todas las dimensiones de la persona, no solamente una parte. Por en cuanto a alivio, no sentir bien al otro, porque recuerden que la cultura es del bienestar personal individual. Y eso no es justo de lo que está hablando Calasanz, porque eso es parte de las mentiras de nuestro tiempo y de la cultura que habla Francisco. En ese sentido, el, la educación que proponemos en las escolapias, en las obras escolapias, tiene que ser un remedio eficaz. Y aquí es donde es bien interesante cuando hablamos de eficacia en cuanto a prevención y curación del mal de raíz, recuerden, de las costumbres corrompidas. Las costumbres son sociales y cuando vienen a la escuela, y eso que Calazán lo hacía en horarios más breves que los que tenemos a los chicos en las escuelas, claro, tienen distractores como los tienen nuestros chicos, pero tiene que ser un preventivo y curativo del mal e inductor e iluminador para el bien. No es un tema coercitivo, es un tema de inspiración. En palabras de José de Calasanz, reconociendo la interna inclinación del chico para que éste pueda desarrollar vida. La curación no viene de nosotros, como tampoco del buen samaritano. El buen samaritano generó un ambiente que, que el que estaba herido pudiese sanarse. Y esta sanación completa se hace mediante las letras y el espíritu. No está diciendo que las letras separadas del espíritu lo hacen, porque en la práctica eso luego sucede. A mí me toca impartir esto y se acabó. Y la vida de las costumbres, todos la fomentamos. Y si no las pensamos institucionalmente, en grupos, pasan y crecen. ¿Sí? Muchos de los elementos de violencia que existen con nuestros estudiantes han pasado todos los filtros de seguridad de la escuela y de las observaciones, sin lugar. Esa es la bronca de la escuela de Escolapia, pues, de propuesta por Calasanz, defendida por él. Buenas costumbres y maneras, las sanas costumbres, porque las buenas costumbres las entendemos como una costumbre que yo tengo que seguir para poder hacer. Es algo muy conductista, ¿no? Pero José de Calasanz, cuando uno lo sigue leyendo, no está inspirando eso. Ya lo veremos ahorita con el currículum, sino son las sanas. No solamente aquellas corrompidas, no te pongo en situación para que éstas puedan sanarse, sino que en ti crezcan costumbres que te produzcan salud a la luz de Dios y del mundo. Entiende José de Calasanz, y esto es muy de José de Calasanz, no es originario de él,
pero sí es muy, muy grueso en él. Necesitamos más información que tan solo la buena voluntad. Y el Padre Nuestro. Digo, suena muy feo lo que digo del Padre Nuestro, pero es que se necesita más para entender por qué es nuestro y, y la relación que Dios nos pide de ello. Pero eso lo veré al rato. Y por otro lado, nunca olvidar el componente social, histórico y patrio que tiene José de Calazans. Esto ya es algo interesantísimo porque lo que está diciendo es la generación de ciudadanos, pues, obedientes, leales, cumplidos, sosegados, aptos. Y esto es interesante porque la santidad, y lo refrenda Francisco, la invitación a la santidad, es realizar el bien todos los días, con todos. Eso es ser aptos para santificarse. Recordemos, por ejemplo, en Mateo 32 o 34 y siguientes, pero yo cuando te vi sediento, hambriento y estuviste, pues si yo, ¿qué hubo? No es un tema de cumplir con un mandamiento, es una disposición que se tiene de servicio, de poder ser misericordioso con otros. Por lo tanto, el leitmotiv Calasancia en su trayecto o del educador Calasancio, porque no necesitamos estar en una institución de escolapia, sino de lugar en nuestra familia, en el trabajo, con, donde sea, hemos de buscar aumentar las condiciones de posibilidad del bien y del bien personal. Y aquí es bien interesante porque José de Calasanz no está hablando en el sentido abstracto de la santidad, sino que dice, y ser grandes en el cielo, pero también para promocionarse y ennoblecerse a sí mismos y a su patria. Él no divide a la realización personal, sino que está también en función de la paz y el servicio que se pueda hacer en comunidad. Eso cambia mucho el currículum, pues, porque entonces no es un tema pastoral, no es un tema solamente de fe, de creencia. En ese sentido, en términos de entender o para irnos, lo que José de Calasanz puede estar entendiendo por la piedad, no es el ámbito de fe de manera exclusiva, hay un elemento importante en el currículum y en el ambiente del aula, porque el currículum se construye en el encuentro, en el diálogo y en el pensamiento crítico. Eso genera humanidad, porque para dialogar tenemos que reconocernos. Para dialogar necesitamos escucharte a ti desde tu visión sin juzgarte para que comprendiendo podamos también expresarnos nosotros y llegar a algo. Eso supone reconocernos, reconocer la necesidad del encuentro. Y esto no como solamente por ser buenas personas, sino desde un pensamiento que ponga siempre, siempre en cuestión lo que estamos diciendo para buscar mayor bondad en el encuentro y en la decisión. No sé si me explico, no quiero ser tan complicado. Y efectivamente, a José de Calasanz, cuando uno lee el contenido de lo que estudiaban los chicos en humanidades, tres valores: la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Los valores de la modernidad, todavía incipientes por crecer, pero que efectivamente generaban un referente ético, de necesidad, de encuentro. Seguimos a Martin Buber, es este reconocimiento de la necesidad de ir en el tú y yo juntos. Es un principio de realidad. Hoy escribía en una publicación aquí en la universidad
comentaba, parafraseaba a un filósofo llamado Fernando Savater, que menciona que mientras que en el mundo exista una persona que se muera de hambre, los demás somos antropófagos. Es nuestra falta de visión para poder llegar al encuentro humano con otro humano. En el método preventivo también se encuentra, es decir, en el currículum es uno y en el ambiente en el aula. El método preventivo de José de Calasanz que tiene que ver no con el método disciplinario, sino con el discernimiento para poder encontrar en el crío. Esto es todo un rollo, porque no es el prefecto que va a increpar a alguien y va a poner una sanción, o va a evitar que el maestro se vengue contra el chamaco, como se visualiza en José de Calasanz, sino es de qué dialogaba el prefecto con el chico, porque lo más importante es que se arrepintiese de lo que había hecho y viva. Es muy del Evangelio, es muy del Antiguo Testamento, pero es reparador y tiene que ver con discernir. El chico tiene que aprender a discernir la vida, porque las creencias corruptas solo pueden ser aliviadas si se disciernen como algo que hace daño. Y entonces surge la pregunta, ¿y qué he de hacer para encontrar bondad? Entonces surge efectivamente no solamente los valores del referente ético que inspiran la inteligencia, sino también en el oratorio se fomenta la relación con Dios, pero se incluye en la relación la necesidad de encuentro del otro y de paz. Leer las cartas de José Calasanz cuando hay guerras. Y lo que está pidiendo José Calasanz a los niños es que pidan por la paz, que pidan por los gobernantes, que pidan por los directivos, que pidan por sus maestros. Es decir, que asuman que ellos son responsables con Dios de regenerar la faz de la tierra. En ese sentido, aquí pongo unas claves de la oración Calasanz en el oratorio. Básicamente son tres partes. Agradecer por todo lo creado. Pregunto si el agradecimiento es parte de las actitudes de nuestros chicos, incluso si es parte de nuestras propias actitudes. Porque agradecer supone humildad de nuestra parte para decir que no lo merezco pasado. Vean cómo hay un restablecimiento de las relaciones. Reconocer la propia fragilidad y solicitar ayuda para solucionar los males sociales. No es que los personales no existan, pero es que también están sufriendo otras personas. Y la oración ha de servir para eso y el estudio debe servir para eso. No es lo mismo aprender estadística o ecuaciones por números nada más que por problemas reales. Problemas que se quedan con el número es que no puede ser. No, pues es que es. Y por otro lado, en las letras, es bien interesante en el valor personal en dignidad y capacidad. Desde las letras se reconoce esto. ¿Cuántos de nosotros que hemos estudiado en el campo de las humanidades, de repente al estudiar y leer a autores, nos damos cuenta no me di cuenta de lo valioso que era? Porque es en el campo de las humanidades donde esto crece. Pero aquí también es importante, las letras también nos tienen que dar, visualizar nuestra capacidad. Unidas en el valor personal de la dignidad y la capacidad, entonces podemos ayudar a crecer, podemos alentar el crecimiento. Recuerden, los chicos tienen una visualización de lo que quieren ser, pero no valoran lo que son. Entonces, las letras efectivamente, espérate, eso papá, y eso que te cuentan es mentira, pero ellos tienen que descubrir la mentira para empezar a reconocerlo y discernir, ampliando horizontes de vida buena según las máximas humanistas brindadas
por Dios a cada uno. Esto es interesantísimo porque en el fondo se trata de descubrir que hay otros estilos, que no tengo por qué ser coreano, no tengo que estar emulando una vida que no es mía, porque dentro de la mía hay muchas cosas buenas, pero ese deseo, ese anhelo de quererlo reconocer es que es lo que está dañado, pues. Diversificación de salidas formativas según talentos e incursión en campos laborales emergentes. ¿Cuántos de nuestros chicos no quieren ser, ¿cómo se llaman? Estos, influencers, ¿no? Pues me da mucho gusto que quieras ser influencer, brother, pero para ser influencer tienes que saber decir algo, ¿no? Tienes que por lo menos llamar la atención con algo. O no necesariamente, porque hay influencer que, por Dios, o sea, pero bueno, el, ¿y cuál es tu talento? Qué duro es llegar a una fiesta de gente desanimada, con niños desangelados. Es que me da pena, me da miedo, porque canto como canta, no, pero si esto no se trata de, si tú no eres él, pues. Y también encontrar en las letras de vida. Por precisamente, y fíjense que esto lo estaba pensando justo en el contexto tan incierto de laboral, del autotrabajo y demás, qué tan importante es el desarrollo de las habilidades que tiene, que no te las va a favorecer necesariamente el currículum, sino que hay que diseñar, ¿no? Con esta idea que en las escuelas PIA se está manejando sobre tiempos, las escuelas a tiempo pleno. Eso sí, disciplina, constancia y lealtad a sí mismo, pero a sí mismo esa la identidad. Esa identidad nueva no se logra sin disciplina, constancia y lealtad. Y eso es lo que se da a la sociedad, incluida la iglesia, que también necesita gran reforma. Y también a nuestro México, a nuestra zona, a la zona donde vivimos, pues. Si sumamos nuestras voluntades, el tema es ponerse de acuerdo, ¿va? El diálogo, el encuentro, el respeto, etcétera. Y el diálogo reflexivo y crítico para superar las ignorancias sociales. El diálogo reflexivo y crítico es el diálogo fundamentado. No es que no se tome en cuenta la idea de la opinión personal, sino es el diálogo también con fundamento, pero que ellos aprendan a fundamentar, que vean incluso la trampa a veces de su situación lógica, aunque en la conferencia que dará Miguel Ángel Córdoba, ahí es catastrófico porque justo una habilidad que se ha perdido es el pensamiento lógico. Está muy extraviado, porque no responde a mis deseos, pues, o sea, eso es lo que no está chido. Bien, ya vamos ahí terminando, espero, porque yo sé que ya los estoy aburriendo, ya se están cansando, ya les dio hambre. Entonces, voy a ir un poquito rapidito. Construir una cultura del buen ciudadano, del samaritano. Estas diapositivas se las comparto a los que vinieron, se las mando por correo, que no tengan problema. Tomar en cuenta uno, que la finalidad de José de Calazán sigue siendo la misma para nosotros, pero el contexto sí cambió. Eso sí se estalló cañón. Multi e hiperconectividad, incertidumbre presente y futuro, pluralidad de sentido entre en el bienestar personal desarticulado del todo, distanciamiento social provocado y acogido, escepticismo sobre las instituciones políticas y religiosas, coexistencia de multiversos. Pues es un contexto que incluso es distinto al nuestro, pero pues, tendremos que aprender a escuchar. Hay que reconocer esto. La escuela Calasancia, dicho por José Calasanz, no quería generar gente exitosa, sino a personas que tuviesen capacidad de construir vidas realizadas con felicidad, poniendo su inteligencia, voluntad y acción
para el servicio y desarrollo personal y social. Esto es importante porque tiene que ver con armonizar las dimensiones humanas y eso es lo que genera una cultura de paz. Es decir, José de Calasanz, efectivamente, si le fuésemos bastante fieles, encontraríamos soluciones para temas de violencia, juntos con los críos, ¿eh? No como docentes aquí por separado, sino junto con ellos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que de alguna manera pienso? Creo que nos hace, nos invita, nos jala. Es necesario reconocer las dolencias existenciales, pero no desde nuestro mundo y juzgarlas, sino reconocerlas. ¿Qué es lo que le duele al otro? No salir con aquello de, uy, y lo que te falta. Te quejas ahorita, pero no, hombre, la vida es peor que eso. Ya llegarás a la vida adulta. Acercarnos desde su mirada, sin juicio, pasar tiempo con ellos para acompañarles y que en discernimiento descubran las distintas realidades, pero que nosotros también las conozcamos. Los chicos de acá nos dijeron, muy bonitos fueron los de prepa, denos chance, pero no se cansen, porque por microsegundos sí los escuchamos. Nos dijeron, están haciendo bien, pero nosotros vivimos muy metidos en una confusión muy grande. Nutrir su inteligencia desde una visión humanista cristiana, abierta al encuentro, al diálogo y a la solidaridad. Fíjense cómo no estoy poniendo doctrina, sino vida cristiana, vida desde Jesús, desde el encuentro con Él. Nutrir su voluntad, deseo y fuerza, las dos cosas, con experiencias vivas y reales. Su mundo está muy lejano de, muy distinto y tiene una bifurcación, una distancia muy grande entre lo que desean y lo que viven. Esto puede ser que genere una ruptura en lo que están viendo, pero les es sano. Nutrir su acción y participación solidaria con otros muchos que salgan a las calles, que conozcan el dolor. Y eso hace caer en cuenta que aunque sea muy duro, hace entender que lo que tal vez no es tan duro como lo que otros están viviendo y que otros son felices con mucho menos que con lo que ellos tienen. La Escuela del Silencio, que es una propuesta también de escuelas ocurrentes, que existen, estar en encuentro con su interioridad, acompañado de otros experimentados en este campo, y esto es una invitación a nosotros, y necesariamente un distanciamiento de la multiconectividad. Si cada uno está metido en sí mismo, las redes de colaboración no son posibles y necesitamos reconstruir esas redes por el bien de nosotros y por el bien de ellos. Y ser como personas y como institución un referente de presencia de Dios en lo cotidiano, no por lo, no por el lenguaje religioso, sino porque somos un rostro que anima, acompaña, sin juzgar. Y entonces ellos volverán alegres a vivir la paz del resucitado. Esta frase del recorrido en el camino de Maús. Nuestro corazón ardía con sus palabras y su presencia, y por eso volvimos a encontrarnos en la realidad dolente y sufriente. Por ello, y siguiendo las palabras de Calasanz, continúen trabajando por los niños, a la escucha,
aprendiendo, yendo con ellos. Confiemos en Dios, tengamos una vida nutrida en Él. Mantengámonos juntos y alegres. Entonces, súper buena esta frase de José de Calasanz, que porque si ellos encuentran su camino en los senderos del Padre, nuestra labor ha sido cumplida. Que digamos como Calasanz, a los chicos no se les reconoce después de haber pasado por nuestra presencia, porque son. Muchas gracias. No sé si haya comentarios, hay algunas preguntas, perdón por el aburrimiento. Abramos un ratito, algo rapidito y ligero para poder dialogar. Don Mauro, No, pues primero que esto se digiere con una tacita de café, ¿no? Y más en los portales en Veracruz, ¿no? No, mira, no, muchas gracias por la reflexión. Hay que irla como un buen vino, paladearlo, ¿no? Irlo saboreando, todo esto que nos has compartido. De entrada, pienso, desde que iniciaste con la parábola del buen samaritano, así como fuiste transcurriendo, pues yo me puse en el lugar no como del buen samaritano, de aquel que se detiene a curar al chico, ¿no? Me puse en el lugar del que ha sido lastimado, ¿no? Al que ladrón llegaron y lo golpearon y le robaron todo, ¿no? Y a partir de ello me hice algunas preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis dolencias, ¿no? ¿Qué me dolía antes de que me curaran, ¿no? Como adulto, como educador, ¿no? ¿Cómo me han curado estos chicos? Que tienen nombre y apellido, ¿no? Tienen historias, ¿no? Cómo me han salvado ellos. Y me hago distintas preguntas a partir de ello, ¿no? Desde la invitación a mirar mis heridas, las heridas que yo tengo y de las cuales incluso no he sanado o estoy en proceso, ¿no? Aquí se nos recuerda que somos un proceso y, y bueno, cómo me alimentó o cómo me alimentan estos chicos. Si esto tiene nombre y apellido, cómo me han cubierto del frío, cómo me han pagado una posada, cómo sin hacer mucho ruido pues incluso me han hecho el bien, y, insisto, me han salvado y se han ido, ¿no? Gratuitamente. O sea, de entrada, cuando pienso en el samaritano, pienso en aquel que fue lastimado y que a través de los chicos, en este proceso educativo, pues ellos fueron los que me han salvado, se detuvieron, uno de ellos se detuvo y me salvó. De entrada, por ahí pienso, ¿no? La segunda, pienso en la radiografía, ¿no? Cuando dabas un perfil de cómo son nuestros chicos, pues yo pensaba igualmente, igual, pero al revés. Pensaba en cómo somos nosotros, ¿no? Qué ansiedades vivimos, qué depresiones, qué miedo, ¿no? Incluso pensaba en mis propias limitaciones, ¿no? Pensaba en mi narcisismo, ¿no? Cómo lo vivo, cómo lo proyecto. Pensaba en cómo lo urgente de pronto le gana lo necesario, ¿no? En este mundo tan rápido y volátil. Pensaba, insisto, en cómo me relaciono, en cómo vivo el mundo, cómo lo expreso, ¿no? Entonces, pensaba en datos incluso de los educadores, ¿no? Así como nos expresabas de los datos de los chicos, ¿no? Estadísticas, pues pensaba cuáles serían las estadísticas de nosotros como educadores, ¿no? Como adultos. Igual pensaba en los suicidios de los adultos, ¿no? O en bajar los brazos y decir ya, incluso en la perspectiva que tenemos de esa mal llamada, eh, eh, como eran niños de cristal o jóvenes de cristal, que no son nada de cristal. Creo que han aguantado mucho porque les hemos dejado también un mundo muy, muy agresivo, ¿no? El mundo que ellos viven lo hemos construido nosotros y habría que aceptarlo, ¿no? Esa es como mi segunda parte. Y la tercera, pensaba en la gran riqueza que San José de Calasanz y la vigencia que tiene la espiritualidad y por supuesto su pedagogía, ¿no? Y lo más grandioso es que no nos dejó como un tratado, no nos dejó un libro, no nos dejó una guía, sino hay que entresacarla en sus cartas. Pero pensaba que sobre todo en su vida, ¿no? Pensaba que su vida es un gran, una gran fuente de inspiración, ¿no? Entonces, así
a bote pronto, mi intervención son 3 puntos, ¿no? Como el que fui lastimado y me salvaron. El segundo, la radiografía de nosotros como educadores o mía como educador y mi proceso de salvación a través de los chicos. Y luego pensaba en la gran riqueza de la espiritualidad de la pedagogía, ¿no? Y eh, cómo ellos, como ellos, y cuando digo ellos, pienso en los chicos, eh, me han hecho leer, leer a San José Calasanz, ¿no? Porque creo que no podría yo leer a San José Calasanz si no leo a los chicos, ¿no? A través de ellos. Ellos han sido mis traductores, los que me han enseñado a silabear y apenas a expresar algunas palabras o frases. Gracias. Gracias, Mauro. Y espero que viceversa también, ¿verdad? Porque si nada más ellos te dieron a ti, sí está como medio pel- Este, me parece que algo que mencionas muy, muy rico, Mauro, es esta parte del encuentro. Es que aprendemos juntos, nos apoyamos juntos y nos aliviamos juntos. Eh, Eso también a través del encuentro de Dios y de otras redes humanas, porque todos somos necesitados. No es solamente la presencia, porque si no, entonces viene siendo esta cultura de lo que ellos, y hay que estar agradecidos, porque lo que estás mencionando en esto que discerniste es que estoy agradecido porque ellos me han salvado a mí también. Pero los chicos te dan gracias, maestro Mauro, porque eso estuvo ahí. El amor, la necesidad de sacar a que también sanen a otros, porque sanándose uno se sana. Es un binomio que no podemos quitar. Muchas gracias, Mauro. Dice Ter Hernández, buenas noches. Es bien importante que primero reconocer nuestras deficiencias humanas para poder sanear nuestro estilo y tener así mayor fortaleza y poder ofrecer una mejor, que no sé si es lo primero, pero es algo que en el camino es necesario. Darse tiempo también para poder encontrarse. Eh, Dice Noé, la depresión es un exceso de pasado, la ansiedad es un exceso de futuro y el estrés es exceso de presente. No, pues hay puro exceso. Efectivamente, sí, Noel, no hemos logrado como cultura, y ese es un bronca de adultos, no hemos logrado en formas sanas de vida, pues. Porque también, como decía Mauro, esta cultura de estar sobre uno mismo también es nuestra y nosotros también la hemos educado. De hecho, la fomentamos mucho y la psicología lo fomenta. O sea, hay muchos elementos que lo fomentan, pero bueno, eso es parte de otro, la falta de interés de los adolescentes por aprender. Sí, claro, si no son escuchados, pues ¿cómo? Si mi corazón está metido en otro lugar, ¿cómo aprendo? Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas no son invitadas y cuántos pocos resisten a aprender? Poner en crisis lo que conocen para estar abiertos a algo nuevo. Requerimos formarnos como colaboradores para esta propuesta. Primero vivirlo cada uno para poder hacerlo. Fíjate, Ileana, que en el memorial del cardenal Tonti número 19, claro que no es el 19, en el número 24, se los recomiendo mucho porque justo menciona que esto no es posible sin una vocación particular para desligarse de las costumbres eh, perversas que tiene nuestra sociedad. Pero hay que enfrentarla, lo cual nos cuesta mucho. Entonces yo creo que es todo un proceso también integral en la formación de nosotros. Excelente presentación, muy triste, pero es la realidad de nuestros chicos y de nosotros mismos y de nuestros papás porque es un sistema. La sociedad occidental, la que conocemos, está diseñada para esto, porque es lo que genera mercado, es lo que genera muchas ventas.
Y pues bueno, no sé si hay, eh, muy bien, Pilar, gracias. Muy importante hacer sinodalidad con los niños, no solo formarlos. Sí, es urgente escucharlos, dialogar con ellos y luego tomarlos en cuenta para que ellos tomen sus propias decisiones en favor suyo y de los demás. Igual a los jóvenes, escuchar, escuchar mucho para conocer y tocar sus heridas, intentar sanar juntos. Sí, sí, se requiere tiempo y mucha humildad. Y yo creo que por las historias contadas, muchos de nosotros hemos escuchado bastante, pero la vida está muy intrincada. Dirían algunos, el espíritu está muy confundido. Y luego nuestras dos participaciones, perdón, es que, a ver, Cecilia Oliveros e Ivette Contreras. Hola, buenas noches. Hablando, como decía Mauro, de la parábola del buen samaritano, bueno, yo no pensaba ni en el buen samaritano ni en el lastimado, sino aquel que pasa y es indiferente, ¿no? Ante el sufrimiento de otras personas. O a lo mejor a veces, sin querer, no nos damos cuenta o pasamos por la vida de algún chico y no sabemos por lo que está pasando. A lo mejor yo, por ejemplo, no tengo experiencia con adolescentes y a lo mejor con los niños más chiquitos, ellos es más fácil de que se abran, ¿no? O tú rápido como lo detectas. Pero yo, ahorita que tú hablabas de los adolescentes y las estadísticas de lo que hablabas de depresión, ansiedad y de los suicidios, por ejemplo, yo lo vivo con mis sobrinos, ¿no? Tengo 3 sobrinos que son adolescentes y es bien difícil que tú puedas como acercarte, ¿no? Les preguntas algo y nada más así como que ya ni contestan, ¿no? Así como que, sí, ¿qué tal, no? Todo el tiempo están con el teléfono. Yo no los veo, por ejemplo, como mis alumnos que están pequeños, que pues todavía andan corriendo, jugando. Todavía a lo mejor puedes hablar un poco más, ¿no? Pero qué difícil para estos chicos ya de esta edad que no sabes cómo ni cómo llegarles, ¿no? Ya, te digo, yo no trabajo con niños de esta edad, pero lo vivo en las reuniones, ¿no? Luego que ya no sabes ni cómo acercarte ni qué preguntarles y los chamacos ni te pelan, la verdad, están ahí con el telefonito todo el tiempo, entonces no sabes ni siquiera qué están viviendo o por qué están pasando, ¿no? Entonces, no sé los maestros que tengan experiencia en esta edad, cómo le hacen, ¿no? Para poder ayudar a estos pequeños que están viviendo cosas complicadas. Y hubo una frase que tú dijiste que me hizo mucho ruido de que somos un rostro que anima, ¿no? Entonces, y mantenernos unidos y seguir confiando en Dios y continuar trabajando por los niños. Es la frase que dijiste al final que me quedo con eso, ¿no? Entonces, eh, no solo hablando de los chicos que son adolescentes, sino también desde los pequeños, no pasar como el hombre en el camino que deja al hombre ahí tirado, ¿no? Sino ayudar y poner un poquito más de atención por aquello, porque luego me refiero, por ejemplo, a que es fácil detectar a lo mejor los niños que tienen un problemita y a veces dejamos de lado aquellos que aparentemente todo es normal y lo digo por mí porque a veces me enfoco más en el que creo yo que necesita ayuda y voy dejando un poquito de lado. Por eso era como mi reflexión del hombre que pasa en el camino, ¿no? Que no pongo tal vez a veces atención y sí me hizo ahorita reflexionar eso, que al fin de cuentas todos te necesitan, no porque tengan una cara que aparentemente todo va bien, no necesiten en algún momento algo, ¿no? Todos yo creo que en algún momento estamos pasando por algo y no por tener buena cara no te acerques a ver qué tal o investigar un poquito más sobre ese pequeño. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Ceci. Solamente para con un poquito lo que dices, desde la voz de los adolescentes, por microsegundos se van a abrir, pero cuando en ese microsegundo tú le avientas o sea, el deber ser, ya se volvieron a cerrar. Sin embargo, el tip está en que aquello que hablamos, cuando ellos supuestamente no nos escuchan, pero que siempre nos están escuchando, o sea, porque es mentira que están o sea, lo que no quieren es abrirse, pero mira, se acuerdan de todo.
Y ahí es donde está el tema. Porque mucho de lo que ellos han aprendido a ver el mundo, lo han aprendido de nosotros y de lo que decimos cuando supuestamente no están presentes. Si nosotros no las pasamos royéndole el cuero a la gente, criticándolo todo, consumiendo como se me da la gana, como para qué me dices, pues. Remito al pasaje de Maús. Cuando Jesús escucha a aquellos que están hablando, primero les pregunta de qué hablan y se sueltan como merolicos. No los cayó, suéltense, venga, hay que aguantar eso. Y cuando llega el microsegundo de escuchar, porque tu corazón está ligado al de ellos y ellos al tuyo, que es lo primero que es, o sea, para poder escuchar hay que ligar el corazón, no solamente la inteligencia, porque el problema está en el corazón, no está en la inteligencia. Porque para la inteligencia tienen a Google y al chat GTP que les va a resolver la vida, aunque no lean un carajo de lo que está, porque también es un rollo. Pero el corazón, es decir, el afecto que les tienes, genera cambios. Y eso también te los del psicopedagógico. El tema cuando llegan en crisis, el lugar donde se abren. No en un sábado por la tarde cuando llega el rollo de siempre y ellos pues están trabados con su rollo de siempre. Ahora, cuando nosotros como adultos no convivimos, sino también estamos en el teléfono, cuando nosotros como adultos no hemos logrado solucionar el tema del descanso, o sea, no sé si les han preguntado, oye, ¿a ti te gustaría ser adulto? La única respuesta es que hueva. No, hombre, eso es bien complicado. Y se lo preguntas a alguien de 30 años. Y dices, no, hombre, qué difícil eso es ser adulto. Por responsabilidad. O sea, ¿y mi vida? Y claro, si se dan cuenta, todos nos estamos sonriendo ahorita, así como, pues sí, papá. Pero esas son las condiciones de realidad en las que no están viviendo, porque el teléfono, esta chunche, disfraza la realidad. Quieren vivir la realidad a través de esto porque este medio, entre comillas, es seguro. Y ven, Sí, ya muy rápido, nada más ya en esto que hemos estado hablando, me quedo con, hay muchas soledades que viven nuestros niños y jóvenes y hay que hacernos conscientes de estas soledades que están pasando. Pero también hay una, yo lo veo como algo bueno, alguna noticia buena entre todo esto que ellos viven, que ya alzan la voz por los demás, pero hay que escucharlos cuando le están alzando porque luego dicen, es que lo he dicho, pero no ha pasado nada. Es como que me quedo. hagamos que pase, hagamos que pase. Ese es el detalle. Noel, Y como que estamos inmersos en una lucha generacional, ¿no? La generación X con la generación Z, con la generación de cristal, y hablamos de forma despectiva a esas nuevas generaciones, ¿no? Al mencionarlos como cristal. Pero, como dice Miguel Ángel Cornejo, ¿no? El niño es un vaso vacío. Quien lo está llenando somos nosotros. Entonces, el actuar de ellos es derivado de lo que viven en casa, ¿no? Yo siento que nosotros la tuvimos más fácil porque nuestros referentes eran pocos, era papá y mamá en casa, el sacerdote y el maestro. Ahora el referente de los adolescentes y niños son el mundo entero, ¿no? A través de la hiperconexión, como mencionabas hace rato, ¿no? Entonces, derivado de lo que son ellos, es gran parte de responsabilidad de nosotros. Cuando estábamos pequeños y nos portábamos mal o estábamos inquietos, pues nos daban, nos prestaban atención o nos alineaban los chakras, ¿no? Si no nos iba tan bien, ¿no? Y ahora a un niño le dan un celular para distraerse, ¿no? Entonces, ahí está implícita nuestra responsabilidad. así es. Me parece que el detalle está en la generación de experiencias presenciales donde el teléfono no aparece y dos, si el chico se abre, hay que acompañarlo. Porque su esperanza es así de chiquita y su espera es mucho más pequeña. Pero es muy importante eso.
es necesario escucharlo sin juzgarlo y acompañarlo, respetando su libertad para poder continuar en el proceso o para poder buscar otra salida. Pero no en un educador escolapio que esté en las obras escolapias, requiere de poder escuchar, de ser cercano a escuchar sin juzgar, dejar en libertad y canalizar, sin invadir su intimidad. Esto es fundamental. En el caso de Ivette, que trabaja aquí en la universidad, ¿cuántas personas no se han acercado porque por fin se dijo, conmigo pueden venir? A eso me dedico. Y empiezan a surgir voces y otros se enteran y esos otros dicen, puede. Con esta persona sí se puede. Esta persona sí escucha, sí se logra resolver algo. Tal vez no todo, pero sí se logra, sí es posible. Ampliar los campos de esperanza, aunque nosotros no necesariamente vivamos en eso, podemos hacerlo. En el caso de Ceci, hay muchos niños que ella ha atendido en su aula, que ha atendido con cariño y se resuelve ahí. Ni siquiera tuvo que ir a terapia, pues. O sea, hay cosas que requieren el encuentro, o sea, a un rostro humano. Hay otros que requieren mayor preparación y tenemos que formarnos. Pues muchísimas gracias por estar aquí.